Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí para hablarles de un tema bastante interesante, el cual va a ser Los derechos humanos. Colombia. El día de hoy estamos acá con el senador Diego. Buenas tardes. Pregunta número 1. Explique la importancia que tienen los derechos humanos para las Naciones Unidas. Bueno, básicamente las Naciones Unidas se encargan de regular que los derechos humanos sean cumplidos en cada país y de que no haya violaciones. Por ejemplo, en los países que hay conflicto armado como Siria, como Libia, en donde obviamente las Naciones Unidas intervienen para que las personas que no intervienen en ese conflicto no tengan nada que ver con ello. Muy bien, listo. Vamos con la pregunta número 2. Excelente, senador Diego. Mencione las maneras como la ONU interviene para que se respeten los derechos humanos. Bueno, ella interviene mediante protocolos y convenios, por ejemplo el protocolo 1 y 2 de Ginebra, los cuales ya están estipulados en muchas naciones y todas las aceptan. Bueno, muchas gracias por esas respuestas tan claras que usted nos está dando en este momento. Vemos que al público le está quedando mucho más claro o tienen un concepto sobre esta organización que está haciendo algo muy bueno, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Argumenta sobre el alcance de los convenios y protocolos de Ginebra en el conflicto armado en Colombia. Bueno, acá en Colombia muchas veces se regula por el protocolo de Ginebra. Este protocolo se encarga de velar por la protección de las personas civiles que no están participando en las guerras que hay, por ejemplo la guerra que habla de 50 años con las FARC. Entonces, este protocolo es el que más se ve en Colombia. Bueno, y saliéndonos un poco del tema, quisiera hacerle otra pregunta. ¿Usted qué es lo que piensa acerca de esta reunión en este momento? Bueno, lo que está pasando en La Habana es básicamente que se está estipulando un tratado de paz con las FARC, en donde se están poniendo unos puntos para que básicamente termine la guerra que hay entre el ejército, las FARC y las personas civiles que quieran o no lo quieran están interviniendo. Así que pues básicamente en La Habana se está hablando mucho de terminar con esa guerra y hacerla más. Bueno, ¿y usted qué piensa acerca de las violaciones que hay en nuestro país a los derechos humanos de las víctimas? Bueno, lamentablemente en Colombia y en el mundo se ven muchas violaciones a los derechos humanos, las cuales prácticamente no deberían de existir porque hay muchos entes que regulan para que sean respetados los derechos humanos, lo cual es bastante triste ver hoy en día esto. Excelente, bueno. Y volviendo al tema, otra pregunta. Quisiera que me sustentara la importancia de los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos. Bueno, estos tratados lo que buscan es hacer que los derechos humanos sean protegidos en cada país. Busca básicamente que las Naciones Unidas por esto intervienen en cada país. Bueno, muchas gracias. Ministro de Defensa, Buenas tardes. es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación de tu canal. Bueno, vamos a hacerles unas preguntas que tienen que ver tanto con la guerra como con las consecuencias, y más que todo con las consecuencias que han dañado al ambiente. La primera pregunta es, explique por qué las guerras modernas causan un grave deterioro a las condiciones del medio ambiente. Bueno, las guerras están afectando bastante al medio ambiente. En nuestro país es catastrófico. Los grupos al margen de la ley, como podemos ver en algunas noticias nacionales, es que están regando crudo, están interrumpiendo caravanas de crudo y regando ese material en las calles, en las carreteras. Y esas cosas mismo afectan al ambiente porque caen a ríos y es una gran afectación para nuestra fauna, ¿verdad? Bueno, y si hablamos del exterior,
ya es un tema mucho más amplio, sería, porque allá se están utilizando armas nucleares, armas que ya no afectan al ambiente, sino afectan a los soldados también. Entonces es un tema el cual debemos ponerle mucha más atención, porque se nos va a salir de las manos y esto va a terminar en un completo descontrol, ¿verdad? Bueno, mencione las consecuencias que tienen las guerras recientes. Las consecuencias principales es tener el control de ciertas zonas o manipular a comerciantes, en el caso de Colombia, que se llama la extorsión, que es algo que es muy fuerte. Por ejemplo, las FARC tienen bastante poder en eso. Fuera de eso, las pandillas, que también tienen mucho que ver en esto, la verdad. Entonces las principales causas son el terreno, por decirlo así vulgarmente, o el control de un país. Bueno, ¿qué ha hecho la comunidad internacional para tratar de minimizar los efectos de la guerra? Bueno, como hablaba el ministro, el senador, es que hay el Tratado de Ginebra busca dar fin a conflictos por medio de lo que está pasando en la Habana de Tratados. Entonces ellos intervienen y dan como unas pautas para hablar con los grupos armados. Bueno, ¿qué efectos en el medio ambiente ha causado la confrontación armada que se vive actualmente en Colombia? Bueno, han sido bastantes, porque al presidente en este momento se le salió de las manos. Se nos salió de las manos en este momento. Digamos que la misma ciudadanía, los ciudadanos, nosotros, sus hijos, su familia, la de todos acá en el estudio, está siendo afectada. Sin saberlo está siendo afectada. Obviamente hay que atacarlo desde ahí. Hay algunos grupos que tienen bastante fuerza, mucha fuerza, pero no, el gobierno no puede dejar ahí, tienen que atacar de nuevo, ¿verdad? Bueno, para finalizar, ¿cuál puede ser la mejor estrategia para evitar que existan confrontaciones armadas? Es bastante complicada la pregunta, ¿verdad? Muchos grupos piensan que la violencia es la solución a todo. Pensar que no es así. También podemos sentarnos a hablar en una mesa, decir nuestras diferencias, y las cosas se pueden arreglar hablando. No todo es guerra, pero lastimosamente en este país muy pocas veces se puede llegar hasta ese punto. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. El día de hoy trajimos al doctor Michael, que nos va a responder una serie de preguntas. Buenas tardes. Pregunta número 1, doctor. ¿Por qué la Corte Penal Internacional se considera un importante avance para la defensa de los derechos humanos? Pues básicamente esto sucede porque se definen y defienden los delitos graves contra los derechos humanos. Por ejemplo, podemos hablar de las muertes, sacar de sus hogares, o sea, desplazamiento forzado. También podríamos hablar del secuestro. Muchas de estas cosas que vivimos a diario y que aunque pasan a nuestro alrededor, no tomamos como, oh, está pasando, no. Es solamente algo que sucede lejos de nuestra ciudad, de nuestro país. O sea, en los lugares más afuera, exteriores de nuestro país, en los más bajos, en los cuales vemos todos estos problemas, pero como nosotros vivimos en una parte central, no nos importan, en los cuales deberíamos tener un poco más de conciencia. Muchas gracias por realizar ese tipo de aclaraciones, ¿verdad? Segunda pregunta. ¿Me puede explicar
¿Por qué son importantes las funciones que desempeña la Corte Penal Internacional? Pues es importante ya que proporciona una ayuda, un soporte judicial en los crímenes que hayan cometido personas contra los derechos humanos, o sea, lo mismo que se venía hablando. Las muertes, el daño físico, mental, que pueda llegar a destruir familias, hogares, todo eso. Bueno, y usted nos podría explicar a todos, porque algunos dirán, bueno, ¿y quién es la Corte Internacional? Esto es algo que interviene cuando... Es como una organización. Una organización en el cual interviene cuando el Estado, todos nuestros altos mandos, no obra de buena fe, o sea, no le interesa o dependiendo de algún beneficio o algo que le dan, hace vista ciega, o sea, no le interesa lo que pasa. Bueno, con esa aclaración vemos que es bastante importante, porque algunas personas dicen, bueno, eso No me pasa, a mí no me interesa. Exacto, es algo que no le importa a la mayoría de las personas. Bueno, otra pregunta que surge es que, o que más bien quisiera que nos plantearan una situación o circunstancia en la cual intervenga nacional. Una situación, pues podríamos plantear, como es lo más a diario, lo que más conocemos, el conflicto entre paramilitares y militares, el cual es un conflicto que hemos vivido o visto desde hace 50 años atrás. Es bastante largo y continuo y no creo que tenga una pronta solución. Sí, exacto. Bueno, aprovechando que usted dice eso, ¿qué es lo que usted piensa acerca de esa negociación? Pues me parece que no van a llegar a ningún lado, ya que, o sea, nos están diciendo, nos están poniendo pautas para firmar la paz, pero ellos no cumplen con nada. Por ejemplo, la semana pasada secuestraron a un periodista. Pero bueno, ahí está. ¿Qué grupo al margen de la ley fue el que hizo eso? O sea, me imagino que usted tendrá claro eso, obviamente. Bueno, sí, eso está bastante clarísimo, bastante claro. Bueno, ¿qué es lo que usted piensa? Lo que está pensando en este momento, porque obviamente salen muchas dudas, ¿no? En La Habana están diciendo algo, pero nos estaríamos contradiciendo, porque las negociaciones son con las partes. Pero usted cree, o sea, ¿qué pensamiento tiene usted? ¿Tienen alguna opinión de esto todo grupo? ¿Usted qué piensa? Quisiéramos saber en este momento. Pues yo pensaría que sí, hay como ciertos límites que se respetan y sus trabajos también lo respetan, o sea, Entre ellos se unen contra el gobierno, o sea, yo nunca he escuchado, he visto que ellos dos se ataquen entre sí, la lucha está, o el conflicto está constante y pero tiene como foco principal al gobierno. Exacto, tienen como que la misma mentalidad, los mismos pensamientos, sí. De revolucionarios, obviamente. Sí. Bueno, y la circunstancia, ya tenemos la pensión, ¿verdad? Sí, pero falta que no la concluya, obviamente. La pues básicamente el conflicto es el mayor ejemplo que podría dar, en el cual tenemos a un grupo armado, el cual está en conflicto con nuestros militares, en el cual no se respetan, o sea, ellos llegan, obviamente fue un militar, un guerrillero, ¡pum! Lo mata. Eso es lo más Sí. o menos. Los paramilitares, guerrilleros, como los quieran llamar, ellos si atacan a nuestros militares, no le importa el lugar en que sea, podría haber una ciudad, un colegio, un centro, tiempo atrás sí. Eso, que atacan poblaciones sin pensar en qué está pasando, los niños, las mujeres, los jóvenes, las personas, o sea, sí, sus vidas valen. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que usted nos quiere dar a entender con esta situación que nos está planteando? Pues que el conflicto afecta a todo el mundo y la Corte Internacional lo que hace es velar por castigar esos derechos los cuales han sido violados, básicamente. Bueno. Las muertes, asesinatos,
Y también los secuestros, son cosas que no deberían estar pasando. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctor Michael, Gracias. por su participación en esta entrevista. Entonces, que tenga buena tarde. Buenas tardes. El día de hoy estamos con el fiscal general de la Nación, el señor Mano. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy venimos a formularle unas preguntas. Vamos con la número 1. ¿Por qué para la sociedad civil es importante la existencia de la Corte Internacional? Bueno, es importante porque este ente pone penitencias a las personas naturales porque hicieron crímenes violando los derechos humanos. Bueno, y cuando nos referimos a personas naturales, ¿a qué? Pues a todas las Estamos personas hablando sin necesidad de raza, sexo, nada, Organismos civiles, no todo. militares. Sí, abarca para todas las generaciones. Bueno, ya habiendo explicado esto, pues les dejo otras preguntas. ¿Qué clase de sanciones puede ejecutar la Corte Internacional? Estas sanciones son, por ejemplo, las penas en la cárcel, ya sea por violar derechos humanos o por Violación de los otra derechos. clase de crímenes, hay muchos. También están las multas por violación de autoridad o otra clase de multas. O lo que se está presentando ahora, la agresión a agentes del gobierno. Muy bien. Y también puedes confiscar bienes, ya sea Del narcotráfico, se puede hablar. que las que tengan, ¿cómo se dice eso? Dinero a confiscar y se pueden quedar con eso. Dinero ilegal. Bueno, ahora quiero que nos plantee una opinión acerca de las funciones que tiene la Corte Internacional. Bueno, una de las funciones más importantes es de velar y prevenir que haya impunidad, que la violación de derechos humanos no quede a la deriva y que tenga sus castigos severos a los que la violen. Bueno, muchas gracias, quedó todo muy claro. Gracias por haber venido. El día de hoy traemos a una corresponsal de las Naciones Unidas. Le haremos unas preguntas muy breves y concisas porque nos queda muy poco tiempo. Y bueno, empezaríamos como, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, primero, buenas tardes. Los derechos humanos. Los derechos humanos son principalmente los valores éticos que componen la dignidad humana propia desde que el hombre nace. Así como el distingo de región, su sexo, su edad, sus pensamientos, su condición social y entre otras. Se entiende por valores éticos, se puede decir que los valores humanos, los derechos humanos. El primer derecho humano que yo tolero y pues el que principalmente está en la Constitución Política es el derecho a la vida. El derecho ¿Sabe qué más? El que usted respeta, ¿no? El que tiene por encima de todo, se podría decir, pues, con lo que usted nos está describiendo. Sí, claro. El derecho a la vida, si ponemos en vista a Colombia y en Estados Unidos, en Colombia, Bueno, es una comparación bastante amplia, ¿no? Tendría mucho que decir, porque sí, claro, porque primero en Estados Unidos no se vulneran esos derechos. El derecho a la vida allá no se respeta si hablamos de criminales. Ellos cometen un acto y de una vez es pena de muerte, inyección letal y entre otras. En cambio, si nos venimos aquí a Colombia, pues yo puedo decir que aunque es un país que tiene, es democrático y pues no está a nivel de que está en Estados Unidos, porque acá le salimos a ver a la eso es verdad. Exacto. Colombia nada más, digamos, con un acto que hacen, nada más les ponen penas, le rebajan por su comportamiento y no les importa el daño que causan las demás personas. Y pues de mi parte, les falta como más
soporte a Colombia. El- Bueno, y ahora iríamos con las preguntas, ya cortándole un poco ahí. También está el derecho al trabajo, a la digna vivienda, a la salud, a la educación y entre otras. Bueno, entonces empezaríamos con las preguntas. Explíqueme el tratamiento que hace el Estado colombiano con los derechos humanos. Bueno, a pesar de que Colombia posee con muchas instituciones que luchan contra ellas, Pues, se parece que son en vano. Sí. a pesar de que estas luchan por ellas, al mismo tiempo tienen un culto de que, ¿cómo podemos decir? El culto a la violación también sobre los derechos, porque muchas veces no lo respetan. Eso es la verdad. En Colombia nunca se ha respetado, una persona no se ha respetado, se pasa por encima todos sus derechos. Bueno, por eso la queríamos traer hoy en la entrevista para que nos aclarar todos ese tipo de puntos, ¿verdad? Ahora quiero que nos mencione algunas instituciones acá en Colombia que tienen la responsabilidad de velar por los derechos. Claro, está la Defensoría del Pueblo, está la Corte Constitucional, está la Fiscalía y la Personería. Bueno, ¿y me podría explicar uno solo en qué consiste? Por ejemplo, La Fiscalía. La Fiscalía. Pues la Fiscalía consiste en que si en este se presentó un problema, esta antecede a, se puede decir que a tributos y a explicaciones sobre el tema que tengamos. Si hubo un problema, puede anteceder cualquiera de estas tres que mencionamos. Pues me dijiste que alguna de ellas, la Fiscalía, pues se puede decir que es una de las que antecede, aunque está, Una de las tiene- principales, se podría decir, porque es una de las que tiene más poder. aunque tienen más retraso, porque se debe buscar el juez, tienen que tomar su tiempo, mirar el caso y entre otras. Bueno, y ahora, quiero que me den una opinión ante las siguientes afirmaciones. Claro. Ante esta afirmación. En un país democrático no es admisible la violación a los derechos humanos. Bueno, es una organización social del pueblo donde nosotros somos los que mandamos la democracia. Pero, como dije ya anteriormente, la constitución o bueno, la política no respeta, no vulnera todavía nuestros derechos. A pesar de que nosotros somos el componente de todo, ellos se nos pasan por encima sin importar quiénes tengan sus opiniones, sus pensamientos, si opinan o no. Ellos piensan que son los primeros que tienen que, o sea, ellos piensan que son los que tienen que mandar en esto y no nosotros. Bueno, muchas gracias por su colaboración y su participación acá en el programa. Que tenga buena tarde, un placer haberla tenido. Y bueno, esto ha sido todo. Que tenga buena tarde. Hoy tenemos al doctor Ricardo, el cual nos va a responder unas preguntas de modo rápido. Doctor Ricardo, ¿cómo se encuentra? Bien. Bueno, quisiera que nos diera su opinión acerca de la violación de los derechos humanos en el Colombia. Pues me parece demasiado grave y pues también debería tenerse más bajo control, ya que esto no se puede presentar en la vida, digamos así, diaria o cotidiana. Claro, esto está bastante compleja de manera. Ahora quiero que nos plantee como unas reglas, como unos mecanismos, con el fin de que los derechos no sean violados. Pues una podría ser el aumento a las penas para aquellas personas que violen por ejemplo, el derecho a la vida o entre otros derechos humanos. Ya para concluir, ¿cuál cree que la importancia de que la Corte Internacional intervenga como gobierno colombiano? Pues estaría bien que la Corte Internacional intervenga para que los gobiernos
pues, se den cuenta los errores que están cometiendo, Claro, claro. claro, que ellos están dando para las personas que están cometiendo tantos errores o violando los derechos humanos. Muchas gracias, doctor Buitrago, por haber asistido a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya no puedo operar. Las cuales no puedo operar, ¿no? Sí, es que hay gente. Estoy aquí con el fiscal general de la Nación, el señor. Conflicto. En este conflicto hay ciertas reglas que aparecen en los derechos humanos. Digamos, en la noche los soldados duermen, obviamente.